Voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo número 42. Mateo, capítulo 21, versículo 42. Gloria sea el nombre de Jesús. Mantenga allí la Biblia abierta o el dispositivo listo porque vamos a revisar unos cuantos versículos que nos van a hablar, hermanos, de la forma en que Dios piensa de la iglesia del Señor y cómo quiere que la iglesia del Señor funcione. Amén. Recordemos que el fundador de la iglesia de Cristo, hermanos, es Cristo mismo. Amén. El Señor dice que Él va a edificar su propia iglesia. Amén. Donde le pondrá su propia vida para que surja la iglesia del Señor. Pero luego hay otros detalles importantes, hermanos, que nos hablan acerca de cómo la iglesia debe de llevar adelante y cómo debe de tener en cuenta algunas cosas en la obra del Señor. Tenemos allí Mateo 21, 42. Dice así, hermanos. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Amén. Jesús, hermanos, citando las Escrituras que hasta ese momento existían, que eran, por supuesto, el Pentateuco, los Salmos, Proverbios y los profetas. Amén. Entonces, él está citando allí un versículo. ¿Sabe dónde se encuentra este versículo? Se encuentra en el Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículos 22 y 23. Vamos a leer las mismas palabras que dicen así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Dios mío, en el nombre del Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tu bendición, por tu cuidado, por tu fortaleza, por cómo tú, Dios mío, actúas y operas en nuestras vidas, Dios mío, aleluya, haciéndonos comprender y entender lo que tú planeas acerca de la iglesia del Señor. Señor, que podamos ser parte de estos planes, que podamos ser parte, aleluya, de tu obra primorosa, que podamos ser parte, Dios mío, y podamos glorificar tu buen nombre aquí en esta tierra, Señor eterno. Padre amado, gracias te damos en esta hora por estar reunidos, Señor amado, en tu santo y divino nombre. Imploramos en el nombre de Jesús que nos llene de gracia, de poder y de bendición de lo alto, Padre amado, en esta mañana, y que podamos ser glorificados en tu divina y gloriosa presencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La piedra angular. El Señor se estaba refiriendo a algo muy particular. Amén. Muy particular. La piedra angular en las edificaciones de los tiempos bíblicos era una piedra de gran porte que iba colocado en cada uno de los vértices de la casa. Amén. Son 4 vértices, en cada uno de los vértices iba colocada una piedra angular que era la que le daba el fundamento a la edificación que iba a venir después. A esa piedra angular es la piedra que sostiene todo, la roca que sostiene todo. Por eso es de gran porte, es muy sólida, amén, y tiene la capacidad de sostener todo lo que se va a edificar por encima de ella. Jesús habla acerca de la piedra angular y dice que en el fundamento de la iglesia la piedra angular es el Señor Jesucristo. Amén, el Señor Jesucristo. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor. Amén. O sea que toda la iglesia del Señor está pensada con el fundamento de Cristo Jesús.
Amén. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida espiritual, hablamos de nuestra relación con Dios, decimos siempre, estamos sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Amén. Fue desechada en su momento por el pueblo de Israel. En Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso fue motivo, hermanos, de no considerar la piedra angular. Ellos pensaban que la piedra angular de Dios iba a ser otra cosa. Tenían puestos los ojos en otras opciones. Tenían puestos los ojos en opiniones personales. Ellos tenían sus propias interpretaciones de cómo iba a ser esa piedra angular. Pero justamente lo que fue rechazado era lo que venía como fundamento de la relación de Dios entre los hombres, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, hermanos, edificar nuestra fe, debemos considerar que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Eso despierta o debería despertar en nosotros, hermanos, un gran interés con respecto a lo que Dios piensa, con respecto a lo que Cristo piensa. Amén. Y Jesucristo, hermanos, está citando ese pasaje del Salmo 118 y diciéndole, miren, esto es una cosa maravillosa, importante, necesaria de entender. Amén. La piedra angular soy yo. Soy el fundamento de todas las cosas. Partiendo, hermanos, de la oportunidad de ser salvos hasta edificar toda nuestra vida espiritual. Entonces Jesús se dirige a los discípulos en ese momento y le hace esa pregunta. ¿Nunca leyeron este pasaje? ¿Nunca tomaron en cuenta este pasaje? ¿Nunca consideraron esto como algo importante? Pues le quiero decir que aquello que ustedes no consideraron como importante es lo verdaderamente importante. Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia, hermanos, estamos en el Señor, tenemos que considerar, hermanos, que lo que nos debe importar y lo que debe, digamos, de alguna manera ser sublime para nuestra vida es estar sobre la roca que es Jesucristo. Para pararnos sobre la roca, todos nosotros lo sabemos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Salvador personal. Pero luego hay que, dice, ocuparse de estar sobre la roca en nuestras condiciones diarias. Y eso, hermanos, amerita mantener una relación personal con aquel que se ha puesto como el fundamento de nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea, cuando estamos pensando en la iglesia, cuando estamos pensando en el Señor, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para honrar al Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, sacamos aquella idea, hermanos, en que los cristianos debemos ser cristocéntricos. Amén. ¿Por qué debemos ser cristocéntricos? Porque toda nuestra existencia espiritual debe girar sobre la persona del Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros, hermanos, estamos considerando nuestra vida espiritual y decimos, yo amo al Señor y quiero seguir al Señor, debemos entender, hermanos, que nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Algunos pensarán que esto es muy elemental. Y dirán, pastor, pero esto es muy elemental, ya lo sabemos. Pero, hermanos, el diablo siempre está allí para distraernos, ocupar nuestra atención y poner ciertas consideraciones, dándole un valor que no tienen en la vida espiritual. Porque a veces las distracciones que nos genera el enemigo, el diablo, nos ocupan nuestra atención, haciéndonos pensar que hay cosas que son más importantes. Yo recuerdo que, hermanos, en mi época, allá por la década del 80, a veces decíamos nosotros los jóvenes, me incluyo, porque la década del 80, imagínense, era un jovencito, un adolescente entrando en la juventud, a veces con unos pensamientos muy claros, muy cuerdos, y decíamos, pero vamos al culto y siempre hacemos lo mismo. Porque no hay una cosa diferente. Entonces a veces cuando en los cultos los jóvenes, hermanos, tratábamos de innovar con alguna cosa diferente y el pastor nos miraba y decía, bueno, esto pasó hoy, no puede volver a pasar más.
Porque nuestras innovaciones, hermanos, iban dirigidas a otras cosas. A que el hermano no estuviera aburrido, sentado en el culto. A que nuestro hermano se transformara en un espectador sentado en el culto, viendo algunas cosas lindas que pasan aquí en la plataforma. A que el hermano se sintiera confortado a estar en la iglesia. Y entonces apuntábamos a cosas que distraían y no que estaban relacionadas con el fundamento que es el Señor Jesucristo. Por algunos instantes, hermanos, el diablo nos distrajo y no éramos cristocéntricos. Ahora estábamos enfocados en que la gente se sintiera bien, se sintiera contenta, se sintiera feliz. Y esto, hermanos, debe de nacer del hecho de que estamos fundamentados en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué usted tiene que estar contento y feliz? Hermano, porque Dios le ha asegurado una salvación grande. ¿Por qué debemos estar contentos y felices? Bueno, porque, hermanos, nosotros cuando partamos de esta tierra vamos a la presencia de Dios. ¿Por qué debemos estar contentos y felices? Bueno, porque el Señor nos libra de un montón de fracasos en la vida, porque estamos parados en el fundamento de Cristo. Entonces, cuando vengo a la iglesia, hermanos, estoy automotivado de adorar y de glorificar el nombre de Jesús. No necesito que nadie me distraiga, o que me muestre algunos adornos, o que hagamos algunas cosas divertidas para sentirnos bien, hermanos, porque la motivación radica en que estoy parado sobre la roca que es Cristo. Ahora el Señor está pensando en algunas cosas más importantes sobre este tema de la edificación de la iglesia y de la forma en que la iglesia debe ser edificada. Y allí le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, donde el Señor nos habla con respecto a la iglesia del Señor, que es un edificio donde mora el Señor. Amén. Y vamos a observar, hermano, que cuando Dios habla aquí del edificio, es una metáfora de un edificio, pero hecho con seres humanos que somos nosotros, con la obra del Señor. Efesios 2:20 dice, ¿tienen allí? Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aquí se amplía el concepto por un poco más. Ahora dice que la construcción de este edificio llamado iglesia, compuesta por los distintos cristianos nacidos de nuevo, dice, juntos, número 1, juntos constituimos su casa. Amén. Y allí, hermanos, derriba aquel pensamiento, hermanos, filosófico que teníamos algunos en algunos tiempos, donde nos transformamos en llaneros solitarios. Y decíamos, yo no voy a la iglesia, pero oro a Dios, leo la Biblia, qué sé yo, espero en el Señor. Y entonces algunos hemos elaborado un pensamiento privado, una interpretación errónea de las Escrituras, porque la palabra del Señor utiliza, hermanos, la palabra juntos constituimos su casa. No uno, sino que juntos constituimos su casa. Entonces el Señor está pensando aquí en algo que tiene que ver, hermanos, con una reunión donde juntos, amén, estamos allí pensando en el Señor y el Señor viene y toma ese ambiente como su casa. Amén. ¿Usted quiere estar en la presencia del Señor? Juntos somos la casa del Señor. Es cierto, hermanos, que está también el concepto de que Cristo está en nuestro corazón. Amén. Y que somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de algo más. Aquí está ampliando la idea. Y está diciendo, es necesario estar juntos, porque allí somos la casa del Señor. La casa de Dios. Amén. Somos, hermanos, donde Dios viene a morar con su presencia.
Todavía debo admitir, hermanos, que no encuentro esa diferencia que diga por qué el Señor está en mí, pero cuando estamos reunidos, el Señor está en nosotros. Todavía me cuesta generar esa idea clara de por qué Dios hace esa diferencia. Porque es verdad, Dios está con nosotros. Amén. Él ha venido y ha tomado nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y decimos amén a eso. Pero aquí está hablando, hermanos, que juntos constituimos la casa del Señor, donde Dios mora. Amén. Donde Dios está presente, donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, donde Dios nos edifica, donde Dios nos llena. Y entonces nosotros, hermanos, somos dependientes del Señor y estamos parados sobre la roca, entendiendo de que somos parte de un edificio llamado Iglesia del Señor. Ahora, cuando estamos allí, hermanos, en la iglesia, no es que se pueda hacer cualquier cosa, ¿verdad? Hoy día, hermanos, hoy tenemos el tema de las redes sociales. Yo reviso las redes sociales como las revisan ustedes y podemos decir que algunas iglesias están saliendo del lógico canal que deben de estar y en las iglesias se ven muchas cosas que no tienen nada que ver con la iglesia del Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque todos nosotros a veces con el afán de hacer crecer la iglesia, con el afán, hermanos, de ganar más almas para Cristo, con el afán de que nadie se nos vaya de la iglesia, con el afán de que las personas se sientan bien, se sientan cómodas, se sientan felices, tratamos de innovar cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Y el Señor nos advierte acerca de esto. En el capítulo 2 de Efesios, en su segunda parte, dice, hablando de la casa, ¿verdad? Está edificada, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal que es Cristo Jesús mismo. Entonces hay allí, hermanos, un énfasis muy importante entre los apóstoles y los profetas. Amén. Los profetas, junto con el Pentateuco, era el Antiguo Testamento que hasta ese momento estaba en manos y la gente lo leía cuando iba a la sinagoga. Ahora los apóstoles estaban enseñando y estaban escribiendo algunos textos que luego se iban a formar como parte de la palabra inspirada de Dios para la iglesia. Amén. Ahora, si nosotros vamos a mirar cuáles son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, tenemos que dirigirnos a la Biblia. Amén. No tiene nada que ver ni con los pasos del éxito, no tiene nada que ver, hermano, ni con estrategias que han dado resultado en otros lados. No tiene nada que ver, hermanos, con pensamientos particulares y personales. Dice aquí la palabra del Señor que nosotros, cuando pensamos en la iglesia del Señor y pensamos en el funcionamiento de la iglesia del Señor, tenemos todo lo que precisamos en los apóstoles y profetas. De ahí, hermanos, que nosotros debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Amén. Conocedores de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos la Escritura y entendemos la Escritura que el fundamento es Cristo y los apóstoles y profetas edificaron sobre ese fundamento, debemos allí observar, leer, escudriñar, estudiar para que nosotros podamos entender que llegar a la casa del Señor es parte de ser edificados en Cristo Jesús. Y que en ese ámbito el Señor mora en su casa. Que el Señor está en su casa. Amén. O sea que, por un lado, nos quita ese estrés que a veces tenemos aquellos que practicamos el liderazgo en la iglesia, de que ¿qué le pasa al hermano? ¿Por qué el hermano le pasa esto? ¿Por qué ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos?
Porque hay hermanos que siguen, pasan los años y pasan los años y pasan los años y siguen todavía como con pensamientos dudosos. Porque hay gente que piensan de una manera y otros piensan de otra. ¿A qué se refiere esto? Bueno, eso se debe a que no estamos observando detenidamente la palabra del Señor. Porque dice que todo lo que nosotros necesitamos saber está en las Escrituras, está en la Biblia. Está la palabra del Señor. Y dice que la iglesia de Cristo, hermano, fue pensada, fue ideada con el fundamento angular y luego la construcción de los cimientos a través de los apóstoles y profetas. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, incluso nosotros los pastores que tenemos como responsabilidad dar y transmitir el mensaje del Evangelio tal cual está escrito, no con una interpretación que yo creo que es así o es asá, sino que la Biblia misma, hermano, nos ayuda a interpretarse a sí misma. Amén. Allí nosotros debemos transmitir ese mensaje para que usted tenga las herramientas de decir, bueno, así dice la palabra del Señor. ¿Cuál va a ser mi reacción o mi respuesta a ese mensaje divino? Amén. Porque en definitiva, hermanos, cuando se habla de respuesta espiritual, se trata de la respuesta individual de cada uno. Amén. ¿Cómo respondo yo delante del Señor? ¿Cómo respondo yo delante del fundamento que es Cristo? ¿Por qué me siento en algún momento insatisfechos con la palabra? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo procuro una ayuda para salir de esa insatisfacción? ¿Cómo debo volver nuevamente al camino y pensar, Señor, tú eres el fundamento? Amén. Y edificaste la iglesia a través de los cimientos de los apóstoles y profetas. Todo está allí. ¿Por qué entonces me siento insatisfecho? Y allí es donde nosotros debemos profundizar la palabra del Señor. Porque déjeme decirle, hermanos, esto no es una cosa casual en la Escritura. Esto fue pensado. Amén. Esto fue planificado por Dios. Y esto fue puesto, ese plan fue puesto en marcha por el Señor. Y por eso, hermanos, es que ha durado más de 2000 años. Porque ni a ningún hombre se le ocurrió esta cosa y no hay ninguna religión, hermanos, que pueda tener este resultado. Se puede obtener este resultado solamente porque esto fue pensado por el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjese, versículo del capítulo 22 de Efesios, ahora versículos 21 y 22. Estamos, dice la palabra del Señor, cuidadosamente unidos en Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes, los gentiles también, llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Versículo 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él. No fue una cosa, hermano, que se hizo, lo tiramos allí, que explote, a ver para dónde sale. No, no, no. Hermanos, Dios, amén, planificó, ideó, amén, y puso en marcha este plan llamado Iglesia del Señor. Y cuidadosamente fue llevándola hacia adelante para que hoy nosotros podamos permanecer unidos en el Señor. Cada congregación pueda estar unida en el Señor. Unida en un pensamiento, unida en un sentir. Es decir, nosotros somos adoradores de Dios y llegamos a este lugar porque estamos unidos en ese pensamiento. Porque somos adoradores del Señor. Porque buscamos la presencia del Dios vivo. Porque queremos crecer en Él. Porque queremos tener claro cuáles son los dones que Dios ha puesto en nuestra vida y cómo nosotros podemos aportar a través de esos dones a la iglesia del Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, aleluya, que los dones que Dios otorga a los creyentes tienen como motivo solamente de edificar la iglesia de Cristo. Entonces nosotros hoy día, hermanos,
Cuando el Señor estamos allí y nos está llenando con, hermanos, esas capacidades sobrenaturales que vienen de del mismo Espíritu, de la misma presencia de Dios. Dios está pensando en cómo hacer crecer la iglesia. Cómo hacer que la gente que no ha llegado a la iglesia llegue a la iglesia. Cómo hacer que las personas que no han alcanzado salvación alcance salvación. Y entonces Dios comienza a otorgarle virtudes sobrenaturales a los hermanos para que la iglesia de Cristo sea edificada y todos estemos unidos en Él. Amén. Estar unido en Él es un concepto, hermanos, extremadamente maravilloso. Porque todos pensamos a veces en forma diferente. Todos tenemos intereses diferentes. Todos somos familias diferentes. Y todos tenemos también en nuestros planes personales cosas que ninguno de ellos se debe de perder. No hay que perder nada de eso. Amén. Porque la idea de Dios no es que estemos aquí, hermanos, 24 horas reunidos para que Dios pueda estar 24 horas con nosotros. No, Dios ha provisto esa idea de que nos reunimos a veces 2 veces a la semana, 3 veces a la semana para estar en comunión con Él, para ser edificados por el Señor. Pero luego el Señor también está en nuestros corazones y Él nos da capacidades allí, hermanos, para llevar a cabo nuestra vida individual, familiar, donde debemos superarnos como seres humanos. Y los padres deben procurar que sus hijos los superen a nosotros. Amén. Y que nuestra familia crezca. Y que seamos bendecidos y que podamos ver a nuestros hijos casarse y salir de la casa. Y que después vengan a la casa y nos traigan un nieto, por favor. Todos nosotros tenemos nuestras actividades individuales, pero cuando estamos aquí, hay una sola cosa que está en nuestra mente: honrar el fundamento que es Cristo Jesús. Somos ese edificio donde el Señor viene, dice aquí, y mora con nosotros en la tierra. Mora en nosotros en este lugar. Amén. Y vuelvo a repetirle una vez más, no me pida que le explique esa cosa porque todavía no la entiendo muy bien. El Señor está en nuestros corazones, pero el Señor dice que tenemos que estar reunidos porque somos la casa de Dios. Somos la casa del Señor. El Señor viene a morar a su casa. Amén. A ese lugar y a cada una de las iglesias, hermanos, que están en esta ciudad. Allí viene el Señor y mora lo que él llama el formato de un templo santo. Versículo 22. Y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de él. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que cuando nosotros estamos pensando en iglesia, no estamos pensando en estrategias. No estamos pensando, hermanos, a ver qué resultado le dio a fulano de tal en cierto lugar para ver si nos da resultado a nosotros. No estamos hablando aquí, hermanos, de asuntos resultistas del liderazgo. No estamos hablando aquí, hermanos, de las capacidades que podamos tener para llevar adelante una congregación como líderes. No estamos pensando nada de eso. Estamos pensando, hermanos, que Dios nos dice, amén, que la iglesia de Cristo está sobre el fundamento que es Cristo mismo. Y luego fue edificado sobre ese fundamento, amén, a través de los apóstoles y profetas. Y ese edificio que se va formando y se va llenando, hermanos, se transforma, dice aquí la palabra del Señor, en el templo santo donde Dios mora. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Y cuántos números tiene que haber en la iglesia? ¿50? ¿100? ¿150? ¿1500? 7000, dice que hoy día construyeron en el río por el Caribe un templo para 7000 personas. Qué lindo es ver tanto pueblo junto, hermanos. No crea que a mí no me gusta, a mí me gusta ver el templo lleno. Amén.
Tan lleno, hermanos, que estemos pensando en comprar más sillas. Me gusta. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Yo estaré en medio de ellos. Amén. Reunidos en mi nombre. Reunidos en mi nombre, en el fundamento que es Cristo. Edificado, hermanos, sobre el cimiento que es los apóstoles y profetas. Esa es ya una iglesia donde el Señor viene a morar. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios, hermano, que en este tiempo que hemos estado aquí en la iglesia del Señor ha crecido. Y este año, hermanos, también ha crecido y tenemos varios hermanos que han llegado a la iglesia. Sobre todo algunos hermanos inmigrantes que han llegado a la iglesia. Y estamos contentos y felices de poder ver crecer la iglesia y adorar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin olvidarnos que allí está morando la presencia del Señor. Algunos quedan pensativos en este tema, pensando en el pueblo escogido de Dios. Y dice, el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Y entonces algunas personas, tratando de hacer alguna alusión a ese tema, decoran la iglesia, hermanos, con algunos símbolos del pueblo judío, porque es el pueblo escogido de Dios. La Biblia, hermanos, me dice que usted también es el pueblo escogido de Dios. La Biblia me dice que también yo soy el pueblo escogido de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que todos los gentiles que se paran sobre el fundamento que es Cristo, también son el pueblo escogido de Dios. Fíjense lo que dice, hermanos, en el versículo 23. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. Porque antes se dividía el mundo en 2, judíos y gentiles. A raíz del rechazo del pueblo judío acerca de Cristo Jesús y no considerarlo como la principal piedra del ángulo. Aunque hay, hermanos, algunos mesiánicos que se reúnen en el nombre de Cristo Jesús, pero son mínimos. Hoy el mensaje está alcanzando a aquellos que no son judíos. Y la Biblia nos dice, ustedes también. Y nosotros decimos, nosotros también somos el pueblo escogido de Dios. La Biblia nos dice, donde el Espíritu de Dios mora. Amén. Cuando la iglesia del Señor está reunida. El Espíritu del Señor está en nosotros cuando la iglesia está reunida. Y fíjese que vuelvo un poquito atrás. Todo esto fue pensado cuidadosamente. Amén. Todo esto fue pensado cuidadosamente. Y el formato, hermanos, que tenemos aquí a la hora del culto, hermanos, todo eso fue pensado, hermanos, cuidadosamente. Lea el libro de los Hechos, que va a encontrar allí el contenido que debe haber en un culto. La palabra, los testimonios, la música, amén, y cada una de esas cosas. Y no tratemos de innovar y de crear o imaginarnos cosas espectaculares, hermanos, porque eso puede ser atractivo para aquellos que de alguna manera pueden sentirse que son espectadores de algo. Pero nosotros no somos espectadores de nada, hermanos. Somos el edificio del Señor. Somos el edificio donde mora el Espíritu de Dios. Amén. Somos el edificio donde la presencia de Dios lo llena todo. Somos el edificio donde la gracia poderosa del Señor está allí. Entonces, hermanos, todo esto fue pensado cuidadosamente, dice la Escritura. Amén. ¿Por quién? Por Dios mismo. Dios mismo planificó todo esto.
Por eso Jesús dice, yo he venido para edificar mi iglesia. El Señor es el que está edificando su iglesia. Amén. El que trabaja en nuestros corazones. El que hace que la palabra de Dios produzca un impacto en nosotros. El que hace, hermanos, que nosotros nos preocupemos por orar, que nos preocupemos por leer la Biblia, que nos preocupemos por venir a la casa del Señor, que nos preocupemos por un hermano cuando tiene alguna necesidad, que nos preocupemos por alguna hermana cuando tiene alguna dolencia, que nos preocupemos por otros que no están al 100%. ¿Por qué? Porque todos nosotros sentimos lo mismo. Somos parte de una unidad llamada Iglesia del Señor. Entonces yo no necesito que alguien me esté motivando, o que me esté alentando, o que me esté dando manija como cachila vieja. Perdón, a veces se me escapan algunos adagios del pasado, ¿no? Pero sabe que a la cachila vieja hay que darle mucho manija para que arranque. Y algunos que se creen cachila, hay que estarle dando manija para que arranquen. Hermanos, nosotros cuando llegamos a la casa del Señor, llegamos motivados para honrar al Dios vivo. Amén. Hago lo que hago porque la palabra de Dios me enseña que es la forma de honrar el fundamento que está, con el cual estamos nosotros apoyados, llamado Jesucristo. Es en lo que nos hace tener en cuenta que la misericordia y que la bendición de Dios está en mi vida, en mi familia y en mi hogar. No me hablen de cosas que algunos creen que están mal. Si están en la Escritura, en el nombre de Jesucristo de Nazaret están bien. Porque no es pensamiento de hombre, no es estrategia de hombre, no es formato de hombre. Es algo pensado, amén, tranquilamente y ejecutado por el Dios de los cielos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 118, hablando del fundamento que es Cristo, esto es cosa maravillosa del Señor. Amén. Fíjese las palabras que utiliza la Biblia, ¿no? Esto es cosa maravillosa del Señor. No lo entiendo todo. No somos todos eruditos y comprendemos absolutamente todo. Pero si en la palabra está, en el nombre de Jesús, lo que queda de mi parte es obedecer para que se manifieste la gracia de Dios en mi vida. Habrán distintos periodos en mi vida donde algunas cosas parece que no resultan, algunas cosas parece que no salen bien, algunas cosas no tienen el resultado que queremos, pero déjeme decirle en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al final de la historia seremos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Así que no se preocupe si fluctúa aquí en esta tierra por periodos buenos y periodos más o menos, periodos extraordinarios y periodos no tan buenos. Lo importante, hermanos, es que cuando llegue el momento, cuando las cosas importen, cuando todo se resuma a algo, a un acto extraordinario, hermanos, allí en ese momento iremos a la presencia del Dios vivo. Amén, a la presencia del Dios Todopoderoso. Y allí, hermano, cuando la Biblia resume todo, dice, y habrá victoria para siempre. Habrá victoria para siempre. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, repetimos una vez más para tenerlo presente. ¿Quién es nuestro fundamento? Es Cristo. Amén. Sobre ese fundamento, ¿quiénes construyeron los métodos y los pensamientos de Dios cuidadosamente pensados? Los apóstoles y profetas. Amén. Si lo decimos en otra palabra, hermanos, la Biblia es la que está edificando. Ahora, para la próxima reunión vamos a hablar de cómo nosotros sobreedificamos sobre esos fundamentos. Porque déjeme decirle, la Biblia habla, hermanos, diciendo, ahora espero respuestas, ahora espero reacciones. Ahora espero que realmente reflejen que están sobre un fundamento poderoso. Y vamos a hablar acerca de cómo construimos encima de estos fundamentos. Porque recordemos que todos nosotros somos la iglesia del Señor, donde mora el Dios de los cielos. Póngase de pie en esta hora.